Bienvenidos a esta unidad de aprendizaje 3, elaborar los metrados de la obra. Eh, los metrados son importantes porque de eso depende elaborar el presupuesto. Cuando hablamos de metrados, hablamos de un conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante lecturas acotadas, preferentemente. Eso significa que, pues, para metrar no se recomienda usar un escalímetro por las imprecisiones que pueda tener. Lo que se recomienda para metrar es que se utilicen las cotas, y donde no existan cotas, pues hay que deducirlas con una simple operación matemática sencilla. Los metrados se realizan con el objeto de calcular la cantidad de trabajo a realizar. Para esto, pues, todo el proceso constructivo se distribuye en partidas, rubros o tareas, eh, y teniendo como base el Reglamento Nacional de Metrados o la norma nacional de metrados. Eh, Según la resolución de Contraloría número 072 del año 98, eh, los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han previsto ejecutar en un plazo determinado. Metrar significa medir, significa cuantificar. Para eso, pues se utilizan unidades de medición como por ejemplo metros lineales, metros cuadrados en el caso de las áreas, metros cúbicos en el caso de volúmenes, kilogramos, pieza, global, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de metrados, entonces hablamos de medir. ¿Qué vamos a medir? Las diversas tareas, rubros o partidas que se van a consignar en el proyecto. Para elaborar un buen metrado existen ciertas recomendaciones. La número uno dice se debe efectuar un estudio integral de los planos. Un estudio integral significa que hay que revisar todos, absolutamente todos los planos, de tal manera de hacernos pues una idea bastante cuajada de lo que vamos a trabajar. Recordemos que nosotros trabajamos en planos en dos dimensiones, y se hace esto antes de ejecutar el proyecto. Por tal, representa una tarea que implica bastante capacidad de análisis. Hemos visto en la unidad anterior que los planos se organizan por especialidades. Entonces, habrá que hacer un estudio de cada uno de los planos, ¿no?, que tienen que ver pues, con las especialidades, por ejemplo, de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias, y etcétera, etcétera. Con respecto a la norma, se puede usar cualquiera de los dos documentos normativos que existen. Eh, el Reglamento Nacional de Metrados, que es el que fue amparado, promulgado por el Decreto Supremo 013 del año 79 del sector bien de construcción, que es el que vamos a utilizar acá en este capítulo, en esta unidad, como referencia, o se puede utilizar también la norma técnica de metrados que fue promulgada por una resolución directoral, ¿no?, del año 2010, la 073 del Ministerio de Vivienda y Construcción también. Se puede utilizar cualquiera de las dos, ¿no?, porque la metodología es la misma. Metrar significa medir. Es importante precisar, es importante indicar con un lenguaje apropiado el elemento que estamos metrando, o el segmento o la parte del elemento que estamos metrando, utilizando pues frases sencillas como las que tenemos acá. En el caso, por ejemplo, del muro 2, podemos colocar primero el eje donde se encuentra la mayor dimensión. Por tal, él sería
la descripción de la zona de estudio sería el M2, eje 1,1 entre ejes AA y C. El muro 1 no se encuentra en ningún eje, pero se encuentra en ejes colindantes o cercanos. En ese caso, si nosotros queremos indicar que vamos a meter el muro 1, tendremos que hacerlo de la siguiente manera. Entre ejes AA y BB, y además entre ejes 1,1 y 2,2. En el caso del muro 3 está en el eje CC. Por tal, nosotros podemos decir que el muro M3 está en el eje CC. Pero no basta solamente decir en el eje CC, sino que tenemos que acotarlo en la dirección ortogonal. En el eje CC y además entre los ejes 1,1 y 2,2. En el caso de las intersecciones tendremos que hacerlo, ¿no? En el caso de una columna será entre ejes AA y 2,2. En el caso de la columna 2, entre ejes BB y 2,2 o entre ejes 2,2 y B. Eso para utilizar un mismo lenguaje y que cualquier persona pueda revisar, ¿no? Los valores que nosotros hemos consignado en el sustento. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar pues en blanco y negro. Los planos son en blanco y negro, monocromáticos. Al momento de meter suele resultar engorroso, tedioso, pues y a veces hasta marea, ¿no? Ver solamente pues blanco y negro. Entonces, siempre es recomendable utilizar colores para pintar, colorear los elementos iguales. El colorear mejora la visualización de los elementos. Otro de las recomendaciones es tener un orden, es decir, cómo vamos a metrar de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no? De arriba hacia abajo. Cualquier patrón que nosotros escojamos debemos conservarlo durante todo el proceso de metrados, desde el principio hasta el final. Entonces, es recomendable seguir una forma, un recorrido. Por ejemplo, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es lo que vamos a trabajar acá o lo que se recomienda. Hemos dicho que vamos a cuantificar, hemos dicho que vamos a medir tareas. Cuando hablamos de tarea, pues hablamos de lo que se conoce como partida. Todo el proceso constructivo se divide en rubros, tareas o en partidas. Se denomina así partida a cada uno de los rubros o partes en que se divide convencionalmente una obra para fines de medición. Convencionalmente, ¿por qué? Porque está pues basada en las normas inherentes al tema, que pueden ser las normas, ¿no?, que vimos anteriormente, el Reglamento Nacional de Metrados amparado con un decreto supremo o la norma técnica de metrados amparado por una resolución directoral. El primer grupo de partidas se denomina construcciones provisionales. Una construcción provisional es una construcción e instalación que tiene un carácter temporal, que solamente pues se va a mantener mientras dure el proceso constructivo. En ese ámbito, el Reglamento Nacional de Metrados nos dice que puede ser construcciones provisionales, pueden ser oficinas como esto, por ejemplo, ¿no? En este caso, el Reglamento Nacional de Metrados me dice que la unidad de medida es el metro cuadrado. Lógicamente que estas oficinas pues son de un material pues no de acuerdo a la disponibilidad de los mismos. Estas oficinas son generalmente
para que el maestro de obra, el residente, el supervisor, pues se reúnan, ¿no? Hacer algunos cálculos, hacer algunos acuerdos, etcétera, etcétera. Cuando habla de comedor se refiere pues a un lugar apropiado, relativamente cómodo para que los trabajadores puedan consumir sus alimentos a la hora correspondiente. En este caso, por ejemplo, la norma me dice que puedo utilizar como unidad de medida el metro cuadrado, es decir, el área. Otro aspecto son los vestuarios. Si es que el caso lo amerita, hay que construir pues vestuarios que pueden ser como los que aparecen en las imágenes. En ese caso, el reglamento me dice que utilice como unidad de medida el metro cuadrado. Otra subpartida dentro de lo que es la construcción de provisionales es los cercos. Los cercos son elementos que encierran o delimitan el área de la construcción u otros ambientes necesarios para la seguridad y control durante la ejecución de la obra. En este caso, el reglamento me dice que puedo utilizar como unidad de medida el metro lineal o el metro cuadrado. Eso va a depender, pues, ¿no? De el que metra, de la persona que metra o responsable de los metrados. Si fuera el caso, hay que considerar también la construcción de baños temporales o provisionales como los que aparecen ahí o como los que aparecen en la mano derecha, al lado derecho, los famosos baños químicos. En este caso la norma me dice que puedo utilizar unidad o puedo utilizar pieza, puedo utilizar en el caso de edificaciones metro cuadrado. El otro rubro dentro de la construcción de provisionales son las instalaciones, que vienen a ser los servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y otros que la obra necesite. Instalaciones provisionales comprende esta partida todas las instalaciones como redes de agua, desagüe, energía eléctrica, si fuera el caso comunicación también. En este caso la norma de metrados me dice que la unidad de medida es global, es decir, un monto racional, un monto razonable que se considera para ¿no? Estas tareas o estos rubros. Puede ser desagüe, puede ser energía eléctrica provisional. Para esto habrá que coordinar con ¿no? la empresa prestadora del servicio y pues pedir la autorización y lógicamente para después tener que pues pagar o cancelar por el servicio. En el segundo rubro o segundo grupo tenemos lo que corresponde a los trabajos preliminares. Comprende todos aquellos trabajos u obras en las cuales se va a dar inicio a la obra propiamente dicha. Eso significa que recién con este grupo de partidas o rubros vamos a empezar a la ejecución de la obra. El grupo anterior que decía construcciones provisionales, eso solamente son instalaciones, ¿no? que van a permitir pues prestar algún servicio, protección como el cerco, información como el cartel, etcétera, etcétera. Pero todavía no hemos entrado a lo que es ya el terreno. Con este rubro, trabajos preliminares, recién vamos a comenzar con la obra propiamente dicha. Dentro del reglamento nos dice pues que puede ser limpieza del terreno, puede ser eliminación de obstrucciones, puede ser demoliciones si es que el caso lo hubiera. En demoliciones la norma me dice que puedo metrarlos en metros cúbicos o en metros cuadrados. Una vez que se ha limpiado el terreno, una vez que se ha eliminado arbustos, malezas, árboles, raíces, ¿no? Objetos pesados, livianos, ¿no? Una vez que el terreno está limpio, viene la siguiente parte, que según la norma,
le denomina trazo, niveles y replanteo. ¿Qué es esto? Esto significa llevar la información de la lámina de cimentación al terreno. En otras palabras, pues dibujar la lámina de cimentación al terreno. Para eso se hace empleo pues de técnicas relativamente sencillas, ¿no? Topográficas simples, básicas, como por ejemplo hacer ángulos rectos, ángulos cualquiera, ¿no? Líneas horizontales, ¿no? Paralelas, que pues repito son pues consideradas dentro de lo que es la topografía básica o sencilla. Ubicar, ¿no? Trazar lo que van a ser las futuras excavaciones. En ese ámbito llegamos a el grupo de partidas correspondiente al movimiento de tierras. Después del trazo, después de la nivelación, después del replanteo, viene la eh, partida o grupo de partidas que corresponde al movimiento de tierra. Ahí tenemos la nivelación del terreno, tenemos las excavaciones. Las excavaciones pueden ser masivas, en el caso de cisternas, en el caso de piscinas, por ejemplo, en el caso de sótanos. Y pueden ser también excavación de zanjas. Excavación de zanjas, la unidad de medida es el metro cuadrado. Una vez que nosotros hemos calculado los volúmenes a excavar, pues vamos a tener que considerar el volumen correspondiente al relleno o a los rellenos. Comprende la ejecución de trabajos tendientes a realizar, a rellenar zanjas, ¿no? Como en el caso de tuberías, cimentaciones enterradas o el relleno de zonas requeridas por los niveles de pisos establecidos en los planos. Eh, en los planos, en los planos se consignan los niveles, por ejemplo, del falso piso o nivel de piso terminado, que están generalmente pues por encima del cero, del nivel 00, que es el nivel referencial. Entonces, para llegar a estos niveles, pues es importante considerar los rellenos. Y lo ideal es que del material que se haya excavado sirva para rellenar. Y la diferencia entre lo excavado, ¿no? Por el factor de esponjamiento menos lo rellenado por el factor de esponjamiento y un factor de corrección, me vendría a dar el volumen de material que voy a eliminar. Para determinar la eliminación del material excedente, pues la norma me indica que esto es igual al volumen excavado por 1 más el factor de esponjamiento del material menos el volumen rellenado por 1 más el esponjamiento sobre 100 entre el coeficiente de reducción. Realizando esta diferencia voy a tener el material que voy a eliminar. El siguiente grupo de partidas corresponde a las obras de concreto simple. Concreto simple, es decir, mezcla cemento Portland, arena, piedra, agua o en algunos casos pues hormigón, ¿no? Piedra ciclópea, como el caso de los cimientos ciclópeos, el concreto ciclópeos y el concreto simple, o también utilizado en lo que es la cimentación corrida, ¿no? En este caso la unidad de medida es el metro cúbico. El metro cúbico para lo que son los cimientos corridos. En otras palabras, que hay que encontrar el volumen por cada segmento. En el caso del sobrecimiento, tenemos nosotros ahí, pues además del volumen de concreto, tenemos que calcular el correspondiente al encofrado y desencofrado. En ese contexto, la norma me dice que la unidad de medida es el metro cuadrado. El metro cuadrado. Para este caso, el área para el encofrado y desencofrado, me dice la norma, va a ser igual a 2 veces la altura del sobrecimiento multiplicado por la longitud del tramo.
En el caso del falso piso o falso pisos, como lo llama el reglamento, ¿no? Los falsos pisos no es otra cosa que solados de concreto, generalmente concreto hormigonado. En este contexto, la norma me indica que la unidad de medida es el metro cuadrado. Y el área del falso piso será correspondiente a la superficie comprendida entre los paramentos sin revestir o lo que es lo mismo entre las caras interiores de los sobrecimientos. Acá tengo un sobrecimiento, acá tengo el otro, las caras interiores pues no es lo que corresponde, la losa que está entre las caras interiores es lo que corresponde al falso piso. En el caso de los muros y tabiquería, la norma me indica que la unidad de medida es el metro cuadrado, pero hay que diferenciar acá entre muros de soga y muros de cabeza, que son los aparejos más comunes que se utilizan para la construcción de los muros. En ese contexto, pues nosotros tenemos que la unidad de medida para los muros es el metro cuadrado. En otras palabras, que lo que se va a tener que calcular acá son las áreas. Lógicamente que hay que descontar los vanos para las ventanas o los vanos de las puertas si fuera el caso. Los muros pueden ser de cabeza cuando la unidad o la pieza es asentada con su mayor dimensión perpendicular al alineamiento del muro. En este caso, el espesor de este muro resultante es igual al largo de la unidad. En otras palabras, el espesor va a ser igual a la dimensión mayor de la unidad. Y el otro aparejo, los más utilizados para lo que son muros y tabiques, es el aparejo llamado soga. El aparejo soga, cuando el ladrillo es colocado con su mayor dimensión, siguiendo la longitud del muro. En este caso, el espesor del muro va a estar dado por la dimensión intermedia de la unidad o del ladrillo. Un revoque o un enlucido es la terminación o el acabado final que se le da pues a una superficie. Puede ser un muro, ¿no? Puede ser un muro, puede ser un techo, ¿no? Etcétera, etcétera. Revoques enlucidos consiste en la aplicación de morteros, ¿no? Entendiendo mortero como una mezcla de un material aglomerante o conglomerante más un agregado fino, ¿no? Una arena, pero también puede ser pastas, es decir, el material aglomerante o conglomerante más agua, que puede ser en una o varias capas. Dentro de estos revoques y enlucidos tenemos los tarrajeos, ¿no? Los tarrajeos que consisten en la aplicación de morteros para enlucir, ¿no? O darle un acabado a un muro. Dentro de lo que son los tarrajeos tenemos el primer caso que es el tarrajeo rayado o primario. El tarrajeo rayado o primario comprende todos aquellos revoques constituidos por una primera capa de mortero que presenta una superficie plana y rayada. Generalmente esta capa tiene una textura gruesa. ¿Por qué? Porque la norma me dice, lista para recibir una nueva capa de revoque, es decir, un enlucido, sea de mortero, pasta o un revoque especial, o también puede recibir un enchape o un revestimiento. O sea que hay dos casos, que sobre el tarrajeo rayado primario se coloque una segunda capa, entonces surge ahí el concepto de tarrajeo fino, o que se coloque pues un revestimiento que puede ser cerámico. En ese caso, la norma me dice que la unidad de medida es el metro cuadrado. Aquí tenemos algunos ejemplos de revoques, ¿no? En este caso, los tarrajeos de los muros, ¿no? O revoques de los muros, y en el caso de los techos, de las losas, ¿no? Pues
se considera el acabado de la losa de techo con un cielo raso, que también puede ser pues, la aplicación de un mortero. Otro de los tipos de tarrajeo es el interior y el exterior. A diferencia del tarrajeo primario, que era una capa con un acabado rugoso, ¿no? Grueso, una textura ¿no? áspera, el tarrajeo interior se hace pues en una sola ¿no? faena, pero en dos etapas. La primera dice el llamado pañeteo, que consiste en proyectar el mortero sobre el paramento, ¿no? Y lógicamente para eso hay que pues guiarse de puntos o cintas, niveles, ¿no? Referencias para poder pues luego aplicar, ¿no? Eh, el mortero que corresponde a la segunda capa. La diferencia con el tarrajeo rayado primario es que esto se hace en una sola, ¿no? En una sola capa, pero en dos etapas. Una sola capa, pero en dos etapas. La primera capa es el pañeteo, la primera etapa es el pañeteo y la segunda etapa es ya el acabado. La diferencia con el tarrajeo exterior, pues estriba solamente en que en el exterior, pues es necesario colocar andamiaje y eso va a encarecer la partida, le va a dar un valor adicional. Por eso es que la norma lo separa. El tarrajeo fino viene a ser la aplicación de la capa o el acabado sobre el tarrajeo rayado o primario. Entonces, un tarrajeo rayado primario, repito, puede servir uno para colocar un revestimiento y dos para colocar una segunda capa. Una segunda capa. En ese ámbito surge lo que se llama el tarrajeo fino. El tarrajeo de columnas, ¿no? En este caso, las columnas tienen dos componentes, una que es las superficies y otra que son las aristas. En el caso de las superficies, la norma me dice que la unidad de medida es el metro cuadrado, es decir, las áreas de las caras. Y en las aristas voy a considerar metros lineales. Las vestiduras de derrames. ¿Qué es un derrame? El derrame es lo que aparece ahí coloreado con azul. Es la abertura en un muro o el vano, ¿no? En los tarrajeos que hemos visto anteriormente solamente habla de la superficie, la cara, pero más no de los contornos de los vanos de las ventanas o de las puertas si fuera el caso. En ese contexto, la unidad de medida es el metro lineal. El cielo raso es la vestidura de la cara inferior de techos, aplicado directamente sobre la superficie. Para eso tiene que estar lógicamente preparada. Acá podemos ver el cielo raso, ¿no? En este caso consiste en la aplicación de un mortero. Pisos y pavimentos. Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada especialmente al tránsito de personas. Cuando hablamos de piso, ¿ok? Estamos hablando también de lo que son contrapisos. Generalmente el área donde se va a colocar el piso generalmente es igual a el área considerada para el contrapiso. En ese ámbito, la norma me dice que puedo utilizar el metro cuadrado. Los contrazócalos es el remate inferior de un paramento vertical. Los contrazócalos en forma convencional se consideran aquellos que tienen una altura menor a 30 centímetros, como los que aparecen en las imágenes al lado derecho. En este caso, la unidad de medida es el metro lineal. A diferencia de los zócalos, que son revestimientos parciales de los muros, ¿no? Se entiende por zócalo al recubrimiento de la parte inferior
los paramentos o de los muros. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los contrazócalos? Es la altura. Recordemos que contrazócalo era el acabado, ¿no? De un muro en la parte inferior, pero cuya altura decía que el máximo era 30 centímetros. En este caso ya se habla de más, pero no es que todo el muro esté pues revestido, sino parcialmente. A eso se le denomina contrazócalo. Las bruñas que son parte arquitectónica decorativa, pero que también tienen su función, ¿no? Las bruñas en este caso pues sirven para delimitar vigas de amarre, delimitar columnas o simplemente dar algunos toques, algunos detalles arquitectónicos que embellecen, ¿no?, la edificación, como lo que tenemos ahí. En este caso, la unidad de medida es el metro lineal. Llegamos a lo que es el concreto armado. El concreto armado. El concreto armado no es otra cosa que la unión entre concreto con una armadura de acero. ¿Okay? Cuando se trata de concreto armado, tenemos nosotros que considerar pues el volumen de concreto, lo que corresponde al encofrado y desencofrado, y lo que corresponde a el acero. Para eso pues se utilizan las unidades que el reglamento establece. Metros cúbicos para el concreto, metros cuadrados para el encofrado y desencofrado, y kilogramos para el acero. En el caso de las columnas, pues también vamos a considerar esas unidades. Metros cúbicos para el concreto, metro cuadrado para el encofrado y desencofrado, y el kilogramo para la armadura de acero. En este caso hay que considerar lo que dice la norma con respecto a la altura. Hay dos casos, ¿no? Uno en el sistema constructivo aporticado, ¿no?, y otro considerando el sistema constructivo albañilería confinada. La altura de la columna va a variar dependiendo del sistema constructivo. Si es el sistema constructivo aporticado, va a ser como aparece acá, y si es el sistema constructivo albañilería confinada, va a ser lo que aparece ahí. Bien, en el caso de las vigas, pues el tratamiento es bastante similar, ¿no? En el caso de las vigas, eh, el volumen de concreto se va a determinar en metros cúbicos, el encofrado y desencofrado en metros cuadrados, y el acero en kilogramos. Con respecto a las instalaciones sanitarias, las instalaciones sanitarias tienen por objeto abastecer a todos y cada uno de los aparatos y equipos sanitarios. Por ejemplo, aparato puede ser un lavatorio, puede ser un inodoro, ¿no?, etcétera. En el caso de las instalaciones sanitarias, pueden ser de agua, pueden ser de desagüe. Y dependiendo del sistema, puede ser pues un sistema directo, puede ser un sistema indirecto o puede ser un sistema combinado. En este caso, pues habrá que establecer cuáles son las diferencias. Hay un caso práctico que lo invitamos a que lo revise, en el cual se ha empleado pues lo que establece la norma, la simbología que pues se utiliza generalmente para lo que las instalaciones sanitarias. En este caso, tenemos nosotros lo que corresponde a aparatos sanitarios. Tenemos inodoro de tanque bajo, una pieza, ¿no?, que aquí se puede apreciar, lavatorio de pared, una pieza,
lavaderos de cocina, que lo tenemos por acá, una pieza, duchas, una pieza, jaboneras, una pieza. Mayormente en lo que es instalaciones sanitarias, pues se habla de piezas. En el caso de las instalaciones eléctricas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en los planos existen, pues, simbologías como salidas de luz, salidas de toma corriente, salidas de aparatos. Acá tenemos un detalle, un corte. Acá se puede apreciar en el que es una lámina de planta, y acá tenemos los respectivos cortes. La simbología que se utiliza para consignar las instalaciones: centro de luz, toma corriente universal doble de altura especial, el tablero general, el medidor de energía activa, un interruptor unipolar simple, circuito de iluminación en techo, una línea continua, y circuito de toma corriente en el piso, una línea discontinua. Acá tenemos un caso en el que se representa, por ejemplo, una instalación sencilla, una instalación siempre bastante básica. Salidas de techo, pues tenemos acá 3 puntos, vamos a necesitar. Toma corriente bipolar doble, 5, porque así está establecido: 1, 2, 3, 4, 5. Eso va a depender del diseñador. Salida para el calentador, en el caso de la ducha, 1. Tablero de distribución, una pieza. Y eh, por último tenemos acá nosotros un ejemplo que lo invitamos para que lo revise con detenimiento y pueda, pues, entender mejor de qué se trata todo esto. Eso sería todo de esta unidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente unidad.